Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien y bueno, como siempre, hace un par de horas se jugó en la plataforma chess.com el primer torneo de titulado del día y podríamos decir que un torneo navideño, ¿no? Porque ya estamos en víspera de la Navidad y también quizá el último torneo súper fuerte de titulado de este año. A menos que en el de la tarde vuelva a participar Magnus Carlsen. Y es que recuerden que a partir del próximo 26 de diciembre se estará disputando el Campeonato Mundial Rápido y Blitz 2024, donde van a estar los mejores jugadores del mundo y el cual vamos a estar transmitiendo en directo, así que muy atentos. Y bueno, así que tenemos que disfrutar de las últimas partidas de estos torneos de titulados y qué mejor que ver esta partida entre el número uno del planeta Magnus Carlsen contra el genio peruano José Martínez Alcántara. Jugadores que cada vez que se enfrentan nos regalan partidas espectaculares y esta no iba a ser la excepción, así que pónganse cómodos y a disfrutar, pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que me acompañen a partir del próximo 26 de diciembre a la transmisión en directo del Campeonato Mundial Rápido y Blitz 2024. No he programado todavía, pero creo que es a partir de la 1 de la tarde, hora de Venezuela. En cualquier caso, cuando ya coloque la programación, les va a salir la hora, así que suscríbanse y activen esa campanita. Además, también les recuerdo que el próximo domingo 29 de diciembre estaremos jugando el torneo para celebrar los 45,000 suscriptores de nuestro canal Sisa Chess. Así que los espero por allá a partir de las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela. El link del torneo está en la descripción del video. Bien, ahora con las piezas blancas en esta partida, el número uno del planeta Magnus Carlsen iniciaba con la jugada caballo F3, mientras que con las negras el gran maestro José Martínez Alcántara respondía con C5. Magnus jugó G3, caballo C6 de Martínez, alfil G2, G6 y C4. Bueno, básicamente esto es una apertura reti que puede transponer también a una apertura inglesa. Alfil G7 por parte de José Martínez, caballo C3 de Magnus Carlsen, D6, enroque, E6, E3, caballo G, E7, D4, enroque, torre B1, C por D4, E por D4 y D5. Bueno, rápidamente Martínez ataca el centro y posiblemente quería dejarle un peón aislado a Magnus. Sin embargo, el noruego jugó B3 defendiendo su peón de C4, B6 por parte de Martínez que quiere desarrollar el alfil. Alfil A3, Magnus desarrolla allí mirando la diagonal negra. Y bueno, Martínez hace lo mismo, pero por la diagonal blanca. Torre 1 por parte de Magnus quitándose del rayo X. Y bueno, parece que las blancas entregan un peón. Sin embargo, aquí hay mucho veneno. José Martínez lo sabe y jugó torre E8. ¿Qué sucede? Bueno, en caso de D por C4, B por C4 y alfil por, simplemente las blancas van a lograr una iniciativa brutal y hasta van a ganar material. Pues fíjense que existe la jugada caballo E5, atacando el caballo en C6, el alfil en C4, el alfil también amenaza, rayos X. Y ahora, en caso de caballo por y peón por, las negras van a perder material. Por un lado se amenaza la torre en A8 y el problema es que hay que jugar algo como caballo de 5. ¿Qué pasa si la torre se retira? Pues vendría simplemente dama por dama, hay que capturar con una de las torres y el caballo quedaría indefenso, tras lo cual la blanca ganarían una pieza. Por eso es que, bueno, aquí probablemente hay que jugar caballo de 5 y ahora atrás caballo por, peón por y alfil por F8, igual las blancas se ganan una calidad. Así que muy venenoso ese sacrificio de peón de Magnus Carlsen. Por eso Martínez decide no capturarlo, C por D5 por parte de Magnus, caballo por D5 de Martínez, caballo por D5, E por D5, dama de 2, dama de 7, H4, H6, caballo E5, caballo por E5, D por E5, torre por E5, torre por, alfil por y dama por H6. Bueno, tras todas estas simplificaciones se ha igualado el material y en realidad estamos en una posición muy igualada, más allá de que las negras tengan un peón aislado en D5, en realidad no es fácil capturarlo. Y si las blancas lo capturan, tampoco es que obtendrían una enorme ventaja. Martínez aquí decide jugar alfil G7. Quizá algo mejor era torre E8, para en caso de torre C1 jugar alfil D3 y jugar un poquito más agresivo. Pero bueno, alfil G7 es una jugada muy sólida y Magnus jugó dama G5, que en realidad no es la mejor opción. Se amenaza el peón de D5, tiene mucho sentido, pero aquí lo correcto era jugar dama F4. En caso de torre 8 vendría torre C1 y se busca la casilla C7 y bueno, ahora sí se intenta aprovechar al peón. En cambio, tras dama G5, torre 8, muy buena jugada de José Martínez.
Magnus jugó dama por D5, dama por, alfil por y torre E2. Buena jugada del peruano. Se amenaza el peón de A2 y fíjense que no es fácil de defender debido a este poderoso alfil en la gran diagonal. Básicamente no se puede defender con la torre y Magnus en realidad lo deja a su suerte. Juega torre D1. ¿Qué pasa si las blancas intentan defenderlo con B4? Fíjense que se defiende con el alfil. Pues vendría torre D2 atacando al alfil y en caso de alfil B3 vendría alfil D4 y bueno, las blancas están demasiado amarradas, no se puede defender el peón de F2 ahora por el alfil de A6, una posición aquí brutal para Martínez. Por eso Magnus decide entregar el peón, Martínez juega torre por A2 atacando el alfil, alfil E7, torre C2, alfil G5, alfil E2, torre D2, torre por, alfil por y alfil D4. Y bueno, hemos llegado a una posición que debería estar por completo igualada. Es final de pareja de alfiles por lado, aunque hay cierta diferencia en cuanto a los peones. Hay mayoría de 2 contra 1 para las negras en el flanco de dama y mayoría de 3 contra 2 en el flanco de rey para las blancas. Honestamente, me parece que la mayoría de las piezas negras debería ser un poquito más fuerte porque los reyes están alejados de ese sector. Sin embargo, bueno, aquí las blancas jugaron rey G2, Martínez jugó rey G7. Aquí tal vez era mejor A5, ¿no? Preparando muy rápido el avance de los peones. Planear algo como alfil E5, alfil C7 y bueno, empezar a avanzar. En cambio, tras rey G7, Magnus jugó B4, buena jugada que impide la 5, F6 por parte de José Martínez, alfil C6, alfil E5, F3, alfil D4, G4 y F5. Fíjense que ahora es Magnus el que empieza a movilizar su mayoría por el flanco de rey y probablemente va a crear un peón pasado. G por F5 de Magnus, G por F5 de Martínez y H5. Y bueno, Magnus lo hizo, ya tiene un peón pasado en el flanco de rey. Y quizá comienzan los problemas para Martínez. Alfil C4 por parte del peruano, alfil D7 del noruego, rey F6, rey G3, alfil E5 jaque y rey H4. Bueno, Magnus amaga quizá con buscar entradas con el rey, aunque de momento con esa pareja de alfiles negra parece que es difícil, ¿no? Incluso hasta se podía meter en una rey de mate. F4 por parte de José Martínez, rey G4 de Magnus que pone presión sobre el peón. Y ahora Martínez decidió jugar alfil D6, que es un error. ¿Cuál es la idea? Bueno, si las blancas capturan el peón, las negras capturan también el peón y les quedan 2 peones pasados. Sin embargo, aquí era mejor alfil F7 atacando en H. En caso de B5 vendría rey E7 y estamos en la misma, ¿no? Si es que las blancas capturan en F4, bueno, capturo el de H5 y la posición se iguala. Tras la jugada alfil D6, Magnus jugó B5, una jugada que parece lógica para detener los 2 peones, pero que en realidad es una imprecisión. Lo correcto era alfil C3 jaque y en caso de rey F7, H6 y el peón comienza a ser una amenaza. En cambio, tras B5, Martínez jugó A5, buena jugada, va a crear su peón pasado, B por A6, alfil por A6, alfil C3. Y bueno, ahora Martínez aquí con 16 segundos colapsa en una posición que fácilmente, o bueno, de alguna manera podría ser tablas. Y es que Martínez jugó alfil E5. Un error, le permite a las blancas entrar con el rey y ahora sí las negras están perdidas. Lo correcto era rey F7 preparándose para el avance del peón. En caso de H6 viene rey G6 y si por ejemplo alfil G7, entonces alfil D3, defendiendo la diagonal para evitar los jaques en F5. Si alfil jaque, pues simplemente el rey va a H7 y todo estaría defendido. En cambio, tras la jugada alfil G5, las negras pierden porque Magnus jugó alfil por E5, rey por y rey G5. Lo que parecía difícil en un inicio, que era meter el rey, pues lo ha logrado Magnus Carlsen y ahora va a apoyar la coronación. Alfil D3 por parte de José Martínez, H6 de Magnus Carlsen, alfil C2, alfil E8, B5 y tras alfil G6, José Martínez decidió abandonar porque sabe que está totalmente perdido. Y es que ahora el peón blanco está demasiado cerca de coronar, apenas a 2 casillas, mientras que el negro todavía está a 4 casillas de la coronación, por lo que fácilmente va a ser detenido. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Nuevamente el número 1 del planeta se impone ante el gran maestro peruano José Martínez y ojo que también se impone en el torneo de titulados, ¿no? Pueden ver allí. Magnus Carlsen campeón con 10 puntos y medio de 11. Impresionante el noruego, un nivel espectacular. Solo una persona le pudo sacar tablas. ¿Quién fue?
el jugador que ven allí en el segundo puesto. Yavokir Sindarov, el prodigio uzbeco, que también hizo un gran torneo quedando en el segundo lugar con 9,5. Seguido de Wesley So, que ocupó el tercer lugar con 3 puntos. Ese fue el podio. Más abajo tenemos a Anish Giri, Tuanmili Ibrahimli Murat, maestro internacional. Alexander Shimanov, Rudin Makarian, Reza Madawi, por aquí en el puesto 9. Cuidado, ¿no? Empatado en el tercer lugar. Ojo con este jugador que viene muy, muy fuerte. Estoy seguro de que tendremos noticias de él. Y en el 10º puesto, Andrei Drigalov. Hay que destacar que Nakamura sí que participó y ocupó el puesto número 12 y José Martínez el puesto número 13, ¿no? Así que fíjense que no estuvieron tan arriba como deberían, pero Magnus sí que se mantiene allí en el primer lugar. Pero bueno, ¿qué les ha parecido la partida? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que me acompañen a partir del próximo 26 de diciembre a la transmisión en vivo del Campeonato Mundial Rápido y Blitz 2024. Va a estar brutal, los mejores del mundo, Carlsen, Nakamura, Caruana, Erigaisi. Bueno, es una completa locura. Creo que va a ser a partir de la 1 de la tarde hora de Venezuela la transmisión, sin embargo les dejaré en la programación y allí ustedes sabrán porque les van a avisar. También recuerden que el 29 de diciembre, día domingo, va a ser el torneo por la celebración de los 45,000 suscriptores de Sisachés. Link del torneo en la descripción y a partir de las 4:30 de la tarde hora de Venezuela. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.